A ver, normalmente cuando se estudia la historia económica de un país siempre tendemos a buscar una narrativa muy clara, ¿verdad? Como si fuera el marcador de un partido deportivo. Claro, ganas o pierdes, te industrializas a tiempo o te quedas atrás en la más absoluta miseria. Exacto. Y al asomarnos a la historia de la industria española durante el siglo XIX y principios del XX, pues la etiqueta que nos han enseñado siempre en las aulas es súper contundente, un fracaso absoluto. El famoso fracaso de la revolución industrial en España. Sí, Eso es. Nos dicen que simplemente no ocurrió cuando tocaba. Pero bueno, hoy vamos a cuestionar ese marcador. Así que damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. y tenemos una misión muy interesante hoy. Totalmente. Porque nuestra misión es sumergirnos en lo que llamamos la larga infancia de la economía peninsular. Para prepararlo, hemos estado revisando una pila enorme de documentos académicos sobre historia industrial, sobre todo textos súper detallados del sector textil y siderúrgico. Sí, y también hemos incluido la transcripción de una conferencia fascinante del historiador económico Gabriel Tortella, que nos da unas claves geniales sobre el primer tercio del siglo XX. Así que la pregunta que vamos a lanzar hoy es la siguiente. ¿Y si esa idea del fracaso es un mito gigantesco nacido de comparaciones injustas? Es que esa es la perspectiva que lo cambia absolutamente todo. O sea, ¿y si el problema no fue la falta de iniciativa de los españoles, sino una geografía que, madre mía, parecía diseñada específicamente para sabotear cualquier intento de modernización? Totalmente. Cuando dejas de buscar culpables morales, ¿no? Y te centras en la geología, la topografía, la demografía de aquella época, pues la historia da un giro. Ya no ves a una nación perezosa. Claro. Ves a un país dándose cabezazos contra un muro. Exacto. Un tejido productivo luchando contra un muro estructural inmenso y poniendo parches políticos a problemas geográficos que eran casi insalvables. Bueno, pues vamos a desgranar esto. Porque para entender qué pasó realmente con las fábricas españolas, primero tenemos que quitarnos un poco las gafas con las que hemos mirado el pasado. Sí, las gafas de ese consenso académico antiguo. Eso es. Durante décadas, el consenso giró en torno a la tesis del historiador Jordi Nadal. Él fue quien acuñó esa expresión tan lapidaria del fracaso de la revolución industrial. Claro, es que él miraba a Inglaterra y luego miraba a España, y los números españoles parecían los de un país que ni siquiera lo estaba intentando. Pero claro, ahí hay un problema gordo, ¿no? Un problema metodológico brutal. Porque tomar a Inglaterra como vara de medir es francamente una trampa. O sea que no es una comparación justa. Para nada. El modelo británico era la excepción absoluta del mundo, un escenario literalmente irrepetible. ¿Por qué irrepetible? O sea, ¿qué tenían ellos que no tuviera nadie más? Pues una combinación casi mágica. Tenían montañas de carbón de una calidad excepcional, casi a flor de piel, ríos navegables muy suaves, una agricultura capitalista que ya generaba muchísimos excedentes. Y un imperio enorme, claro. Exacto, un imperio global dispuesto a absorber cualquier cosa que fabricaran. Así que comparar a España o a cualquier país del sur de Europa con eso es como juzgar a un corredor de maratón penalizándolo por no saber respirar bajo el agua. Qué buena analogía. O sea, estábamos jugando a un juego distinto. Un juego con las reglas totalmente en contra. A ver, la orografía española es de las más montañosas y complejas de Europa. Los ríos son torrentes irregulares. Que se secan en verano y se desbordan en invierno. Eso es. No sirven para transportar mercancías de forma barata, ni te dan energía hidráulica constante para mover molinos industriales. Por eso, historiadores modernos como Leandro Prados de la Escosura o Albert Carreras, pues prefieren hablar de un retraso relativo. Retraso relativo. O sea que sí crecíamos. Sí, España crecía. Había un crecimiento económico constante y sostenido durante todo el siglo XIX. Lo que no hubo fue ese salto espectacular, ese despegue explosivo, porque cada avance costaba el triple de esfuerzo. Vale. A ver, voy a hacer de abogada del diablo un momento. Dispara. Entiendo lo del retraso relativo y que no somos Inglaterra. Pero si yo cierro los ojos e imagino la España de, pongamos, 1880, lo que veo es a la inmensa mayoría de la gente trabajando en el campo de sol a sol. Claro, las estadísticas de ocupación lo dicen claramente. Exacto. Los documentos que hemos leído muestran un país abrumadoramente agrario. Entonces, si había crecimiento industrial, ¿dónde estaba? Porque la sensación es que el motor no arrancaba. Bueno, el motor intentaba arrancar, pero estaba ahogado por la falta de combustible. Y no me refiero solo al carbón físico, sino a la falta de demanda. Ah,
Claro, ¿quién te compra las cosas? Ese es el punto. Para que una industria crezca, alguien tiene que comprar lo que fabricas. Y la agricultura española estaba estancada. Las tierras mal repartidas, los rendimientos bajísimos. Por agricultura de subsistencia. Totalmente. Si el campesino apenas tiene para comer pan, no va a ir a comprar ropa fabricada en serie ni herramientas de hierro modernas. Te haces tu propia ropa y tiras con el arado de madera de tu abuelo. Lógico. Exacto. Así que, sin un mercado interno con un mínimo poder adquisitivo, cualquier intento de crear una gran industria choca contra un muro de pobreza. Si conectamos esto con la visión general, entiendes por qué no despegamos a la inglesa. Sin demanda interna no hay revolución que valga. Y sin embargo, y aquí entramos en una parte que me parece fascinante, siempre hay una excepción. En medio de todo este secano económico tenemos el caso de Cataluña y su industria textil algodonera. Una paradoja brutal. Total, porque España no tenía absolutamente ninguna ventaja natural para fabricar algodón. El clima no daba para cultivarlo, o sea, había que importarlo todo. Hasta el último copo de algodón crudo llegaba en barco, ¿sí? ¿Desde América o desde el levante mediterráneo? Y para colmo, Cataluña no tenía minas de carbón buenas cerca para alimentar las máquinas de vapor. Todo en contra, y aún así lideraron la mecanización del país. Lo lograron a base de un ingenio forzado por la pura necesidad. Y bueno, al principio con muchísima conflictividad social. Ya, los famosos problemas con las máquinas. Sí. Introdujeron inventos propios, como la bergadana, que era una máquina que adaptaba la tecnología inglesa a las limitaciones que tenían allí. Y luego dieron el salto a importar las selfactinas. Que eran las máquinas estas de hilar completamente automatizadas, ¿no? Exactamente. Y claro, aquí pasa algo muy revelador. Una selfactina hacía el trabajo de docenas de personas. En una sociedad que vivía al borde de la subsistencia, esto generó un pánico tremendo a morir de hambre por falta de empleo. ¿El ludismo español? El ludismo, claro. En 1835 quemaron la fábrica Bonaplata en Barcelona. Madre mía, el símbolo de la modernidad a vapor reducido a cenizas. Y la tensión fue a más. Un par de décadas después, en las protestas de 1854, los fabricantes tuvieron que claudicar. ¿Sabes lo que hicieron? Desenchufarlas. Literalmente. Desconectaron los automatismos de las selfactinas y las modificaron para tener que operarlas a mano. ¡Qué fuerte! O sea, dar un paso atrás en la tecnología simplemente para mantener la paz social y no destruir empleo de golpe. Es una imagen muy potente de cómo la realidad social te frena en seco. Pero bueno, a pesar de esos baches, el sector creció una barbaridad. Pasó de cubrir una pequeña parte a dominar casi toda la ropa que se vendía en España. Ahora bien, y aquí está la trampa. La clave es cómo lograron ese dominio. Porque no lo hicieron siendo los más competitivos, desde luego. No. Lo hicieron levantando un muro enorme a su alrededor, el famoso proteccionismo arancelario. Como no podían competir en precio con las telas inglesas, que se hacían con carbón súper barato, pues los industriales catalanes exigieron a Madrid impuestos altísimos para cualquier tela extranjera. Y esto me recuerda a una cita que hemos leído del economista del siglo XIX, Thorold Rogers, que me parece brillante. Ah, la de la planta, ¿verdad? Esa. Él decía que la industria algodonera se convirtió en una planta de estufa, una planta invernadero. Es que la analogía es perfecta. Totalmente. Porque dentro del invernadero, con tus cristalitos y tu temperatura ideal, la planta crece preciosa, un 8% anual. Genial. Los aranceles eran esos cristales. Pero si le quitas los cristales y la sacas al invierno exterior... Se marchita en 5 minutos. Exacto. Al impedirles competir al aire libre, no tenían incentivos para ser eficientes o abaratar costes. No se les estaba condenando a ser unos ineficientes crónicos. Sin duda. Y el coste de ese invernadero lo pagaba el consumidor español, que compraba ropa mucho más cara. Pero lo fascinante aquí es la ingeniería política que montaron para sostener el invernadero. Realistas de Castilla. Impacto de manual. Totalmente. El pacto era, vosotros los castellanos votáis para prohibir que entre tela inglesa barata, y nosotros, los catalanes, votamos para prohibir que entre trigo ruso o americano barato. O sea, yo protejo tu trigo caro y tú proteges mis camisas caras. ¡Qué negocio! Un bloque proteccionista invencible. Y su mayor victoria llega en 1882, con la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas. Ah, lo de Cuba y Puerto Rico. Exacto. Obligaron por decreto a esas colonias a consumir productos españoles, cerrando el paso a los estadounidenses que estaban literalmente al lado. Les crearon un mercado cautivo. Pero claro, volviendo a la planta de estufa, a principios del siglo XX, esa jaula de cristal les pasó factura.
Les asfixió por completo. Como no podían exportar a Europa por ser muy caros y el mercado interno ya no daba para más, Barcelona empezó a sufrir unas crisis brutales. Paro, violencia social, habían construido una jaula de oro. Una jaula de la que no podían salir. Y mientras el algodón vivía su drama particular en el Mediterráneo, el verdadero culebrón de la industrialización global se jugaba en la industria pesada. El hierro y el acero. Eso es, porque puedes coser camisas protegiéndolas, pero no puedes construir ferrocarriles o barcos sin una siderurgia potente. Y aquí es donde la geografía española parece tener un sentido del humor macabro. Muy cruel, la verdad, porque la regla de oro de la economía del siglo XIX era clara. El hierro debe viajar al carbón y no al revés. Y hay una razón física para eso. Para fundir el mineral en un alto horno, necesitas quemar muchísimo carbón purificado, lo que se llama coque. Y el carbón pesa mucho, abulta mucho y encima desaparece en el proceso. Exacto. Por pura logística, es mucho más barato subir el mineral de hierro a un barco o a un tren y llevarlo a la mina de carbón, que intentar mover montañas de carbón. Pues el gran drama de España es que teníamos unas minas de hierro excepcionales en el norte, pero nuestro carbón, la famosa hulla nacional, era, con perdón, una auténtica calamidad. Lleno de impurezas, se desmenuzaba con mirarlo, dejaba muchísima ceniza. Era casi imposible hacer un buen coque con eso. Si lo metías en un alto horno, no daba la temperatura y te contaminaba el hierro. Y esto provocó algo que en los textos llaman el peregrinaje de la siderurgia española, que suena muy poético, pero fue un desastre logístico. Un intento desesperado de buscar un rincón donde poner las fábricas. Sí, empiezan en el sur, en Málaga. Manuel Agustín de Heredia monta fábricas enormes, como La Constancia. Tenían hierro, pero como no había carbón mineral, dijeron, pues usamos carbón vegetal. ¿A quemar árboles? Un suicidio económico en un país ya deforestado. Claro, carísimo. Así que fracasan y se mudan a Asturias, a Mieres, a La Felguera. Pensaron, aquí tenemos las minas de carbón al lado. Siguiendo la regla de oro, claro. Exacto. Pero resulta que sacar ese carbón era carísimo, la geología era súper complicada y el carbón seguía siendo de mala calidad. Sobrevivían a duras penas, pidiendo también aranceles a gritos. Y aquí es donde se pone realmente interesante la historia, porque al final la siderurgia encuentra su hogar racional en el sitio más irracional posible, Vizcaya. Que sobre el papel tenía que haber fracasado igual. Claro, Vizcaya tenía unas montañas llenas del mejor hierro de Europa, pero ni un solo gramo de carbón. ¿Cómo lo hicieron? Pues la respuesta está en el mar y en el comercio internacional. El hierro vasco era tan bueno que los británicos mandaban flotas enteras a Bilbao para llevárselo a Gales, a Cardiff o Newcastle. Y el detalle logístico brillante es que esos barcos venían desde Inglaterra hasta España completamente vacíos. Y navegar vacío es un peligro, pierdes estabilidad y pierdes dinero. Así que usaban coque británico como lastre. Exacto. Los capitanes llenaban las bodegas del mejor carbón de Gales, cruzaban hasta Bilbao y allí lo vendían tirado de precio, baratísimo, porque el viaje ya lo iban a amortizar con el hierro de vuelta. ¡Qué maravilla! O sea, el libre comercio y la logística salvaron a la siderurgia vasca, no la geografía de la zona. Se encontraron con el mejor combustible en la puerta de casa, y eso les permitió amasar capital y crear monstruos como Altos Hornos de Vizcaya. Pero ojo, que falta la pieza clave, la innovación tecnológica. El convertidor Bessemer. Ah, sí. Esto revolucionó todo en 1884, ¿no? Totalmente. Henry Bessemer inventó un recipiente gigante donde metías el hierro líquido y le inyectabas aire a altísima presión. Como usar un secador de pelo a máxima potencia para soplar las impurezas, vamos. Tal cual. El oxígeno quemaba el carbono en minutos y podías hacer acero de muchísima calidad muy rápido y barato. Pero tenía un defecto. No eliminaba el fósforo. Si tu hierro tenía fósforo, el acero salía quebradizo. ¿Y aquí, a Vizcaya, le toca la lotería? Bingo. El hierro vizcaíno era extraordinariamente bajo en fósforo. Era justo lo que la tecnología más puntera del mundo exigía. ¡Qué carambola! Hierro sin fósforo, más carbón de retorno barato, igual a éxito mundial. Pero bueno, a pesar de este subidón, si miramos toda España, la siderurgia seguía siendo pequeña comparada con otros países. Y esto nos lleva al gran mito que hemos encontrado en los textos. El famoso mito de la Ley de Ferrocarriles de 1855. Eso es. Historiadores muy potentes llegaron a culpar a esta ley de hundir a la industria española.
porque esta ley permitió importar material ferroviario extranjero, o sea, trenes, raíles, libre de aranceles. Sí, decían que el gobierno les había robado una oportunidad de oro. O sea que culpar a esa exención arancelaria fue usarla como chivo expiatorio, ¿verdad? Totalmente. Y las fuentes más recientes lo aclaran rotundamente. Imagínate que en 1855 el gobierno prohíbe comprar acero extranjero. ¿Crees que España habría construido esos trenes mágicamente? A ver, viendo lo que hemos hablado, no. Es que no. La siderurgia vasca apenas estaba naciendo. Asturias era cara y Málaga quemaba madera. No había ni capacidad, ni carbón, ni capital para proveer ese acero. O sea, que el verdadero problema era puramente estructural. Sin esos trenes construidos rápidamente con acero extranjero, el mercado interno español habría estado aún más incomunicado. Exacto. Transportar trigo por España habría seguido siendo más caro que traerlo de Nueva York. Prohibir la importación habría significado sencillamente no tener trenes. ¿Qué revelador? Bueno, pues hemos visto cómo las limitaciones y el proteccionismo marcaron todo el siglo XIX, pero la historia da un giro espectacular justo al cruzar al siglo XX. Y es un giro provocado por una tragedia nacional. El desastre del 98, la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Un trauma tremendo a nivel social, pero, y aquí está lo fuerte, para la economía industrial fue un revulsivo increíble. Esto plantea una pregunta importante, ¿verdad? Sí, porque habíamos dicho que el algodón vivía de Cuba. Si pierdes las colonias, pierdes a tus clientes. ¿Cómo puede ser eso bueno? Porque a veces los desastres geopolíticos te obligan a modernizarte. Al perder las colonias, los indianos, estos empresarios riquísimos de América, deciden liquidar sus negocios y repatriar todo su dinero a España. Una riada de capitales. Masiva. Y se encontraron con una peseta superdevaluado por la guerra con Estados Unidos. O sea, sus dólares y su oro de repente valían muchísimo más en España. Y ese dinero no se podía quedar debajo del colchón. Tenían que invertirlo aquí. Exacto. Y esa inyección brutal fue lo que financió por fin la gran banca moderna orientada a la industria. Bancos como el Banco de Vizcaya o el Hispanoamericano. Y apostaron por cosas nuevas, ¿no? Electricidad, industria química. Eso es, la segunda revolución industrial. Fue un shock externo que rompió los monopolios y obligó al capital a buscar innovación real en casa. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? Pues que España no estaba dormida. Estaba luchando contra su geografía y contra esas jaulas de oro que construyeron sus propios empresarios. El crecimiento siempre estuvo ahí, pero hizo falta perder un imperio para saltar a la modernidad. Es un aprendizaje clave. La historia económica rara vez es blanco o negro, éxito o fracaso moral. Las barreras físicas moldean el destino tanto como los políticos. Totalmente. Y para cerrar, quiero dejar un pensamiento final muy provocador para quienes nos acompañan, basándonos en lo que hemos aprendido hoy. Tras la Guerra Civil, ya en pleno siglo XX, el Estado español creó el INI, el Instituto Nacional de Industria, buscando la autarquía. Aislar la economía y fabricar todo internamente, ¿sí? Eso es, pues cabe preguntarse, ¿los arquitectos de esas políticas del siglo XX no estaban acaso replicando exactamente el mismo invernadero letal que asfixió a los algodoneros del XIX, pero a una escala gigantesca? Una pregunta para quedarse pensando, desde luego. Os dejamos con esa reflexión. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y os invitamos a seguir cuestionando las narrativas establecidas. ¡Hasta la próxima!